Dejar que un niño juegue con fuego, manipule sustancias tóxicas o viaje en un auto sin cinturón de seguridad hoy parece una completa locura. Pero en los años 60, esto era parte de la infancia, sin supervisión, sin advertencias y muchas veces sin siquiera darse cuenta del peligro. En este video, vas a descubrir 12 cosas aterradoras que los niños de los 60 hacían sin miedo y que jamás permitirías que tus hijos hicieran hoy. En los años 60, el azúcar estaba en todas partes. Desde el desayuno hasta la cena, los niños consumían cantidades exageradas sin que nadie se preocupara por los efectos en su salud. Los cereales eran prácticamente caramelos en forma de hojuelas, con nombres como Sugar Crisp o Frosted Flakes, y venían cargados de edulcorantes artificiales. Las bebidas tampoco se quedaban atrás. Los refrescos eran una opción común en la dieta infantil, y era completamente normal que un niño bebiera varias botellas al día sin que nadie levantara una ceja. No existía ninguna regulación sobre la cantidad de azúcar permitida en estos productos, así que las marcas competían por hacer sus productos cada vez más dulces y atractivos para los más pequeños. Los almuerzos escolares eran otra bomba de azúcar. Las loncheras de metal solían incluir jugos envasados, postres llenos de jarabe de maíz y hasta malvaviscos como parte del menú diario. Las galletas y los panecillos azucarados eran una merienda común, y nadie pensaba que podía haber algo malo en ello. Como era de esperarse, los efectos empezaron a notarse con los años. Problemas dentales, hiperactividad y obesidad infantil comenzaron a aumentar, pero en los años 60 todavía no se hablaba de estos peligros. En los años 60, si había agua, los niños se metían sin pensarlo dos veces. Lagos, ríos, estanques e incluso charcos profundos eran considerados piscinas naturales, donde podían pasar horas jugando sin supervisión. No importaba si el agua estaba turbia o si había corrientes peligrosas, la diversión siempre iba primero. Las familias solían llevar a los niños a nadar a lugares que hoy consideraríamos extremadamente inseguros. No había salvavidas, no existían señales de advertencia y, por supuesto, los chalecos salvavidas eran prácticamente inexistentes. Para los adultos, la idea de que un niño debía aprender a nadar a la fuerza era completamente normal, y muchos pequeños eran simplemente lanzados al agua para que aprendieran solos. Uno de los mayores peligros eran las corrientes subterráneas. Muchos ríos tenían remolinos que podían arrastrar fácilmente a un niño sin que nadie se diera cuenta. Además, los estanques y lagunas solían estar llenos de ramas y escombros ocultos que podían convertirse en trampas mortales. Aún así, la emoción de saltar desde un puente o nadar en aguas desconocidas superaba cualquier miedo o precaución. En los años 60, los juguetes no eran precisamente seguros, y el Think Maker era prueba de ello. Este popular juguete permitía a los niños hacer sus propias figuras de goma, pero había un pequeño problema. Para lograrlo, tenían que calentar plástico a temperaturas peligrosas. El funcionamiento era simple, pero arriesgado. Se vertía un líquido especial en moldes de metal, que luego se colocaban en un calentador que alcanzaba temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras graves. Una vez que el plástico derretido tomaba forma, los niños debían sacarlo con pinzas y dejarlo enfriar. El problema era que, en el proceso, muchos terminaban con los dedos quemados o incluso con ampollas. Además del riesgo de quemaduras, el plástico derretido desprendía vapores tóxicos que nadie en ese momento consideraba peligrosos. No existían regulaciones sobre materiales inflamables en juguetes, y la idea de que los niños manejaran herramientas calientes dentro de casa parecía perfectamente aceptable. A pesar de todos estos riesgos, el Think Maker fue un éxito de ventas. La emoción de crear figuras personalizadas era suficiente para que los niños ignoraran el peligro. En los años 60, la seguridad en los automóviles no era una prioridad. Los cinturones de seguridad existían, pero no eran obligatorios,
y la mayoría de los autos familiares ni siquiera los incluían en los asientos traseros. Para los niños, esto significaba un viaje lleno de libertad y de riesgos. Era completamente normal que los pequeños se sentaran en el asiento delantero sin ningún tipo de sujeción, o incluso que se acostaran en el asiento trasero durante un viaje largo. Muchos recordarán lo divertido que era deslizarse de un lado a otro en cada curva, o incluso treparse en la repisa trasera, justo debajo del parabrisas. Pero la falta de precaución no terminaba ahí. En aquella época existían asientos para niños, pero no estaban diseñados para seguridad, sino más bien para comodidad. Eran simples sillas elevadas que se aseguraban con correas débiles y sin ningún mecanismo real de protección. El plomo estaba en todas partes en los años 60. No solo se usaba en la pintura de las casas, sino también en los juguetes, sin que nadie advirtiera lo peligroso que era. Muñecos, carritos, soldaditos de plomo e incluso bloques de construcción estaban cubiertos con capas de pintura altamente tóxica, que, con el tiempo, se desprendía en pequeñas partículas que los niños inhalaban o ingerían sin saberlo. El problema principal era que el plomo no solo estaba en la superficie de los juguetes, sino que también se encontraba en los pigmentos de colores brillantes, lo que hacía que los objetos más atractivos para los niños fueran, irónicamente, los más peligrosos. En una época donde nadie prestaba demasiada atención a estos detalles, era común que los pequeños mordieran sus juguetes o incluso lamieran la pintura sin que nadie se alarmara. Los efectos del envenenamiento por plomo pueden ser devastadores. En los casos más graves, afecta el desarrollo cerebral, provoca problemas de aprendizaje y daña el sistema nervioso. Sin embargo, en los años 60, esto no era de conocimiento general. Los niños crecieron rodeados de este material sin sospechar que con cada juego estaban acumulando una sustancia tóxica en su organismo. Fue hasta décadas después que la regulación cambió y se prohibió el uso de plomo en juguetes y pinturas residenciales. Pero si creíste que eso era lo peor, esperan a enterarte con qué otro elemento químico tenían que lidiar los niños de los 60, que los pudo incluso llevar a la muerte. Hoy en día, sabemos que el mercurio es un metal altamente tóxico y que su exposición puede causar daños irreversibles al sistema nervioso. Pero en los años 60, para muchos niños, el mercurio no era más que una fascinante bolita plateada con la que podían jugar sin restricciones. Todo comenzaba cuando un termómetro se rompía. En lugar de preocuparse, los niños veían cómo el líquido metálico se deslizaba por la superficie, dividiéndose en pequeñas esferas brillantes que parecían mágicas. Tocarlo con los dedos era irresistible, y no faltaban aquellos que intentaban atraparlo o jugar con él sobre la mesa. Pero no solo estaba en los termómetros. En algunas escuelas, los laboratorios de ciencia tenían frascos con mercurio líquido que los alumnos podían manipular libremente durante experimentos. Nadie advertía sobre los riesgos, y los niños pasaban horas empujando el metal con los dedos o incluso tratando de ver cómo se movía sobre sus manos. Las películas y series de televisión de los años 60 estaban llenas de héroes y personajes que parecían desafiar la gravedad con facilidad. Desde Superman hasta Mary Poppins, el cine hizo que volar pareciera una habilidad posible, y muchos niños quisieron comprobarlo por sí mismos. La idea de construir unas alas y lanzarse desde un árbol, un techo o una escalera no era descabellada para un niño de la época. Con cartón, paraguas o incluso sábanas amarradas, muchos intentaron planear como sus ídolos, con resultados desastrosos. Las caídas eran frecuentes y los huesos rotos, moretones y esguinces eran casi inevitables. Uno de los métodos más populares era el paraguas volador, inspirado en Mary Poppins. Los niños creían que al abrir un paraguas y saltar desde una altura moderada, podrían flotar suavemente hasta el suelo. Para muchos niños de los años 60, ir a la escuela no solo significaba aprender matemáticas y gramática, sino también enfrentarse a un sistema disciplinario que hoy sería inaceptable.
Especialmente en las escuelas católicas, los castigos físicos eran algo común y hasta socialmente aceptado. Los golpes con regla en las manos eran una de las formas más frecuentes de corrección. Si un niño hablaba en clase, no hacía su tarea o incluso respondía mal a un maestro, podía terminar con los nudillos rojos y adoloridos. Las monjas y maestros no dudaban en usar este método como una lección de disciplina. Pero eso no era lo único. También era común que los niños fueran obligados a arrodillarse en pisos de madera o incluso sobre granos de arroz o maíz durante largos periodos de tiempo como castigo. A muchos se les hacía pararse en la esquina con los brazos levantados, a veces sosteniendo libros pesados hasta que el dolor se volviera insoportable. El propósito de estos castigos, según los maestros de la época, era inculcar respeto y disciplina. Pero en la práctica, muchos niños terminaban desarrollando miedo a la escuela y ansiedad por los castigos. Lo más sorprendente es que, en la mayoría de los casos, los padres no solo aprobaban estas medidas, sino que creían que eran necesarias para formar personas de bien. Hoy en día, el asbesto es reconocido como una sustancia altamente tóxica y prohibida en muchos países, pero en los años 60 estaba presente en prácticamente todos los edificios, incluyendo casas y escuelas. Lo peor de todo es que nadie sabía lo peligroso que era. El asbesto se usaba principalmente como material aislante. Se encontraba en techos, paredes, pisos e incluso en algunos electrodomésticos. Su resistencia al fuego y bajo costo lo convirtieron en un material de construcción muy popular. Sin embargo, lo que no se sabía en ese entonces es que sus partículas microscópicas pueden desprenderse con facilidad y, al ser inhaladas, quedarse atrapadas en los pulmones, provocando enfermedades graves como asbestosis y cáncer de pulmón. En las escuelas, los niños pasaban horas en salones de clases con techos y paredes cubiertos de asbesto. Cuando las estructuras se deterioraban, las partículas tóxicas quedaban suspendidas en el aire sin que nadie se diera cuenta. No existía ninguna advertencia, ningún protocolo de seguridad, y mucho menos una regulación que protegiera a los más pequeños de este peligro invisible. Si había algo en lo que los años 60 destacaban, era en la creación de juguetes innovadores y peligrosos. Uno de los ejemplos más absurdos fue el swing wing, una especie de hula hoop que, en lugar de colocarse en la cintura, se usaba en la cabeza. El mecanismo era simple: una banda con una vara y un aro en la punta que giraba alrededor de la cabeza cuando el niño movía el cuello rápidamente. En teoría, era un juguete divertido que ofrecía ejercicio y coordinación, pero en la práctica era una receta para el desastre. Los niños terminaban con dolores de cuello, mareos e incluso lesiones por movimientos bruscos. No era raro que alguien perdiera el equilibrio y se cayera mientras intentaba hacerlo girar más rápido. Además, el peso del aro y la fuerza centrífuga hacían que el swing wing se convirtiera en un proyectil peligroso si se soltaba en el momento equivocado. El juguete no tardó en ser retirado del mercado, pero en su breve existencia logró dejar su huella en la infancia de muchos niños de los 60 y en los músculos de su cuello. Si creciste en los años 60, el olor a cigarro probablemente fue parte de tu día a día. No importaba si estabas en casa, en un restaurante, en el auto o incluso en un avión. El humo estaba en todas partes, y nadie lo cuestionaba. En aquella época, fumar no solo era aceptado, sino que era parte de la cultura. Los comerciales mostraban imágenes de doctores recomendando ciertas marcas de cigarrillos, e incluso había anuncios dirigidos a las mujeres, asegurando que fumar las ayudaba a mantenerse delgadas. Con este panorama, no era extraño que los niños estuvieran expuestos al humo de manera constante. En casa, los padres fumaban en la sala, en la cocina y hasta en la habitación de los niños sin preocuparse por los efectos del humo de segunda mano. En los autos, los niños viajaban encerrados en un espacio lleno de humo, con las ventanas apenas entreabiertas. Y en lugares públicos como restaurantes, oficinas y cines, los espacios para no fumadores simplemente no existían.
Los autos de los años 60 eran muy distintos a los de hoy. No solo carecían de medidas de seguridad básicas, sino que su sistema de transmisión era tan simple que cualquier niño curioso podía mover la palanca de cambios sin esfuerzo. Y eso pasaba más seguido de lo que crees. Era común que los padres dejaran a los niños en el auto mientras hacían alguna compra rápida o realizaban un trámite. En esos momentos, los pequeños tenían todo el tiempo del mundo para explorar los botones, pedales y, por supuesto, la palanca de cambios. El problema es que en muchos modelos de la época, bastaba con mover la palanca a neutral para que el auto comenzara a rodar por sí solo. Hubo muchos casos de niños que, sin darse cuenta, hicieron que el auto se deslizara cuesta abajo o terminara en medio del tráfico. Los accidentes de este tipo no eran raros, y en muchos casos los padres apenas lograban detener el auto antes de que ocurriera una tragedia. Es increíble pensar en cómo han cambiado las cosas. Lo que en los años 60 era parte del día a día de cualquier niño, hoy nos parece impensable. No había cinturones de seguridad, los juguetes eran auténticas trampas mortales, y nadie veía problema en que los niños jugaran con mercurio o nadaran en aguas peligrosas sin supervisión. Y lo más curioso es que, para la mayoría, esa época se recuerda con nostalgia. Los niños aprendían por su cuenta, tomaban riesgos y exploraban el mundo sin tantas restricciones. Claro, muchas de esas experiencias venían con moretones, huesos rotos y algunos sustos, pero eso era parte del trato. Cuéntanos en los comentarios qué peligros de esa época te parecieron más locos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video.